televidentes, muy buenos días y como siempre nuestro agradecimiento por acompañarnos en otra propuesta de Palpitar Económico de Punto de Vista, que en esta mañana dominical tiene la grata compañía del licenciado Enrique Fernández, quien es presidente ejecutivo de la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos, ACOFAVE. O sea, cuando hablamos de ACOFAVE estamos hablando de los representantes de las marcas nuevas que ustedes ven en el mercado. Pero no es para hablar de marcas nuevas, sino de un documento que ACOFAVE dio a conocer recientemente y que parece que ha puesto al mercado, al sector automotriz a sonar, y no por el ruido de los automóviles, sino por las estadísticas que contiene ese documento. Buenos días, Enrique. Buenos días, Héctor. Gracias por tu amable invitación. Sí. Vamos a hablar un poco de ese documento que ofreció ACOFAVE durante una rueda de prensa donde hacía una especie de radiografía de el mercado automotriz y de cómo fue el comportamiento el año 2017 de las importaciones de vehículos nuevas y usadas. Porque además hablaba como de una especie de planteamiento para una posible solución al transporte de pasajeros. Muchas gracias de nuevo. El documento lo titulamos como una sugerencia sobre la necesidad de modificar las políticas públicas que aplican al sector vehículo. Cuando uno habla de políticas públicas, se refiere al conjunto de leyes, reglamentos, disposiciones administrativas que tienen que ver con un sector que es regulado de una manera y de otra por las autoridades del gobierno nacional. Si se sugiere la modificación de políticas públicas, se hace de manera respetuosa, de manera de diálogo, de manera de tratar de convencer a los distintos sectores gubernamentales, privados y a la opinión pública de cuáles son las medidas que más convienen para que ese conjunto resuelva el tema que ese sector se dedica a trabajar y genere la mayor cantidad de recursos para la comunidad y para las autoridades fiscales. En ese sentido, desde tiempo inmemorial, nosotros mantenemos una estadística de la entrada de vehículos al país que como mercado tiene la peculiaridad de que se distinguen dos tipos de vehículos, los nuevos y los usados. En ese sentido, la trayectoria que esta dualidad de productos venía presentando desde que comenzaron a permitirse las importaciones de los usados, cosa que no fue siempre así. Originalmente solo entraban vehículos nuevos. ¿A partir de cuándo empezó eso? Creo que por los años, en el año 2000 fue que se fijó el tope de 5 años de antigüedad. Me imagino que en los 90 ya se permitía la importación. No estaba yo en el sector cuando eso, pero la ley data del 2000, cuando se establecen los topes de edad. Entonces, desde ese momento, los vehículos usados se han vendido más que los nuevos. La proporción era de 1,5 puntos o 2 puntos, o sea, 2 vehículos usados por uno nuevo. Y la característica del crecimiento o del decrecimiento fue siempre de que ambos segmentos crecían o decrecían acompasadamente. Cuando la economía mejoraba, pues ambos sectores subían, cuando desmejoraba, bajaban.
Pero en el año 2017, por primera vez, se produjo un fenómeno único, y es, primero, que la cantidad de usados por nuevos se elevó a más de 3 por 1, cosa que nunca había sucedido en el pasado. Y segundo, que los vehículos nuevos decrecieron y los usados crecieron significativamente. Entonces, comenzamos a analizar, ya desde el 2016 y 2017 veíamos esta tendencia, y comenzamos a analizar qué había sucedido. Y ahí es de donde vienen ¿Qué encontraron? las sugerencias que tenemos que hacer. Bueno, lo primero es que de los 75,000 unidades usadas que llegaron el año pasado, 18,000 corresponden a vehículos que tenían más de 5 años de antigüedad, de acuerdo al número de chasis de esos vehículos y a la información que obtuvimos de las autoridades en cuanto a las importaciones. Si esos vehículos no hubieran entrado, ya sería suficiente para que la tendencia no hubiera alcanzado el 3 por 1, ni hubiera habido ese crecimiento desmedido en el segmento de los usados. O sea, ese es un primer hallazgo a grandes rasgos. Y es un tema que hicimos consultas legales, se las presentamos a las autoridades en el sentido de la forma de calcular la edad de los vehículos para aplicar la disposición legal vigente. Y de hecho, hemos enfatizado que la Dirección General de Impuestos Internos, que es otra entidad gubernamental recaudadora, utiliza el sistema de edad de los vehículos, precisamente de 5 años, para distinguir el costo del marbete. Los carros de más de 5 años pagan un monto y los carros de menos de 5 años pagan otro monto. Y ellos aplican correctamente, a nuestro entender y a entender de nuestros asesores legales, lo que es la edad de un vehículo, cosa que no sucede en la aduana, que es lo que está haciendo posible el ingreso de estas unidades. El otro descubrimiento que tú me preguntas, que qué encontramos, es que a partir del año 16, por la globalización de los mercados, por las oportunidades de negocio, la detección de oportunidades y a veces de descuidos en el manejo de las disposiciones legales, lo que fuera, el país se abrió de manera masiva a la importación de unidades coreanas de taxis que salen del servicio en ese país, Corea del Sur. En Corea del Sur, las unidades de taxi solamente pueden trabajar 5 años. Aquí la ley tiene, no recuerdo ahora la edad, pero aquí también la ley nueva de tránsito establece cuántos años puede un vehículo... La nueva. Cuántos años puede un vehículo servir. Creo que son 10 o 15 años, no recuerdo, pero en Corea son 5 años. Entonces, los vehículos a los 5 años, el gobierno impide que sigan circulando. Y nadie quiere un vehículo de esos, porque son vehículos con 450, 550, hasta 700,000 kilómetros recorridos. Pero parecen nuevos. Mucha gente me hace ese comentario y yo le digo, yo no he ido a Corea del Sur, pero en el Asia, en Japón, los choferes públicos andan con guantes blancos y los sillones están forrados con una tela blanca brocada, muy planchadita, que se ve que la lavan cada cierto tiempo. Entonces, cuando tú tienes un vehículo que tú lo manejas con guantes blancos y lo viven brillando y no se ve un choque por ningún lado, ese vehículo llega aquí y la impresión que da es que es un vehículo nuevo, porque está muy, pero muy bien cuidado. Y es evidente que las autoridades ya tampoco permiten que circulen vehículos en mal estado. Pero el motor, después de 600,000 kilómetros en 5 años, lo que significa
100.000 kilómetros al año, prácticamente mañana, tarde y noche funcionando un vehículo, dando servicio al público, trae problemas. Incluso aquí ya hay entidades financieras que han pasado circulares avisando que no van a aceptar más ese tipo de vehículos que vienen con LPG, con gas, desde Corea del Sur como garantía para sus préstamos. Parece que han tenido ya bastantes dificultades con el repago de esos préstamos y la gente devolviendo los vehículos, lo que fuera. Han sido en ese sentido desastrosos para algunas entidades financieras. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí se permite el vehículo que tiene 5 años y medio o 5 años y 9 meses, ingrese hasta el 1 de julio. O sea, el corte del año en la DGA es el 1 de julio, no el 1 de enero. Le dan una gracia entonces. Y ese periodo es suficiente para que todas esas unidades que salieron ya de circulación en Corea vengan para acá a unos precios que por lo demás son irrisorios. O sea, tú tienes, se dan casos de vehículos de esos que lo declaran en $1,000 como valor FOB. El promedio anda por los 2.500, un poco más por ahí, 3.000, pero hasta $1,000 se declara un vehículo, si tú entiendes. Pero eso debe costar el flete. El flete debe costar aproximadamente por ahí. Entonces, ante esa invasión de unidades chatarrizadas en ese país, que los bancos no aceptan como garantía, algunos bancos, que los clientes los compran y los tienen que devolver o reparar, se les convierte en un dolor de cabeza, pues realmente lo más sano sería aplicar la ley en la forma que está y que esos vehículos no pudieran entrar, porque existe un enorme mercado de unidades de 0 a 5 años que se pueden importar. O sea, el tema de la objeción a que entre un vehículo viejo es el tema de la contaminación que esa unidad genera para el país y del gasto que incluye e implica para el que lo compra en reparaciones, en combustible, en mantenimiento, en cambio de sistemas. Si no vienen de gas, lo cambian de gas. O sea, no tiene sentido. Y si tú estás dispuesto como gobierno a llenar la ciudad de unidades vencidas con 6 años, 5 más años de edad, cobrándole el promedio de un vehículo usado, promedio general que contribuye, es alrededor de 80,000 pesos, lo que pagan en la aduana como impuesto, promedio. Eso que declaran en $1,000, ni me imagino yo lo que pagarán, serán $30,000. A mí me gustaría que incluso hiciéramos una comparación entre lo que paga ese tipo de vehículo y lo que paga un vehículo compacto nuevo, pero vamos a hacer esa diferenciación en el próximo segmento. Sí. Volvemos en unos instantes. Continuamos en la conversación con Enrique Fernández, presidente ejecutivo de ACOFABE. En el segmento anterior, Enrique explicaba incluso el promedio de contribución o en impuestos que pagaba un vehículo. En aduana. Sí, en aduana, que pagaba un vehículo usado. Y entonces a mí me surgió la idea de preguntarle que hiciera la comparación con por lo menos un vehículo nuevo de los que se llaman utilitarios, que no son un vehículo de lujo, sino de eso que la gente de clase media baja adquiere. Precisamente
La manera más sencilla de responder tu pregunta, pues yo números así no te traje, te lo puedo enviar luego, pero lo que yo digo es, si el gobierno está permitiendo que entren carros usados con un promedio de 80,000 pesos por carro usado de impuestos pagados en aduana, y al mismo tiempo esos mismos vehículos, cuando entran nuevos, pagan 255,000, $250,000 de pesos. Si tú quieres resolver el problema del tránsito y que la gente se monte, como se usa el término, cóbrale los 80,000 pesos que tú le estás cobrando promedio a los vehículos usados, cóbraselo a las unidades más económicas, nuevas, para que el consumidor tenga una rebaja de 175,000 pesos en el valor de la unidad. Esa unidad nueva va a tener 3 años de garantía, 100,000 kilómetros, que si se daña, se rompe, la fábrica le va a cambiar la pieza y la mano de obra va a ser gratis porque está en garantía. Y durante ese periodo la persona no va a tener un financiamiento, si necesita financiamiento, que es lo usual, a una tasa inferior, porque los carros usados le cobran una tasa de interés mayor. O sea, la operación aritmética es evidente que en la forma en que se están cobrando los impuestos está sesgado el sistema a favor de los vehículos usados porque se declara el valor del vehículo usado depreciado y paga mucho menos impuestos que el nuevo. Además de que el nuevo está sujeto a relaciones entre la fábrica, un importador identificable aquí, y los vehículos usados son objeto de transacciones relativamente informales, porque aunque hay compañías organizadas, una gran cantidad de vehículos vienen a nombre de personas y individuos que trafican con vehículos usados y que los compran y los venden y que no tienen una trazabilidad como la de una empresa comercial organizada. Son informales. Son informales y se presta más a la subvaluación. O sea, ese es el gran daño que le hacen a la economía los impuestos diferenciados a favor de los vehículos usados, que obligan al consumidor a comprar un vehículo usado por precio, porque no puede pagar el nuevo, porque el nuevo está pagando unos impuestos muy elevados. Y eso es prácticamente una competencia que el grupo de importadores nuevos no puede nivelar el mercado si el competidor está pagando la tercera parte de lo que está pagando la unidad nueva. Ese es el problema. Por otro lado, está el tema del tipo de vehículo. Aquí se habla de la necesidad del transporte colectivo y nosotros estamos a favor de organizar el transporte colectivo y aplaudimos los esfuerzos que está haciendo el Intran por sistematizar y por organizar ese sector y tenemos fe y esperanza de que eso va a mejorar. Pero en la forma que se están cobrando los impuestos ahora, eso no puede funcionar porque los vehículos colectivos pagan los mismos impuestos que los vehículos de lujo. Y eso en ningún país se ve que se mantenga ese tipo de política. Tú tienes que a una voladora o a una guagua de 30 o de 45 pasajeros cobrarle un impuesto muy inferior en porcentaje a la que tú le cobras a una jipeta o a un carro de lujo, porque es un servicio público, el nombre lo dice, no es para figurear ni para salir a pasear. Entonces no se le puede cargar a ese tipo de unidad y por eso es que los choferes públicos tienen que recurrir a chatarras y carritos viejos para dar el servicio. Cuando pudieran, en vez de comprar ese carro de 5 pasajeros, pudieran tener una minivan de 16, 20 pasajeros y ocupando prácticamente el mismo espacio físico en la calle, llevar 10 veces más pasajeros que lo que llevan, o 3 veces más pasajeros que lo que llevan en un carro. Entonces, esas son las medidas de políticas públicas que el gobierno debe entender que necesitan modernizarse y adaptarse
a lo que ellos dicen que quieren lograr, que es mejorar el tránsito, sistematizar, dignificar el servicio para los usuarios en unidades que sean nuevas, en buen estado, que movilicen a la población a un costo razonable y no seguir con la situación donde solamente puede aspirar un chofer público a tener un carro individual que está destartalado de 20 y pico de años de uso. ¿Qué tan añejo es el parque vehicular dominicano? Bueno, tú tienes un promedio si tú calculas el ejemplo del año pasado, que ingresaron 75,000 unidades entre 5, 4 y 6 años, y 24,000 unidades 0 kilómetros, o sea, del año. Tú tienes una situación que es como que en una población de personas en un país, tú le estuvieras metiendo una migración de gente de 50 años, que tú trajeras del extranjero más gente de 50 años que los niños que te nacen en los hospitales. Entonces, la política te va a llevar, esa política de importar inmigrantes de 50 años de edad, te va a llevar a que en poco tiempo tu población va a ser una pirámide invertida. Tú vas a tener una cantidad enorme de viejitos arriba y muy pocos jóvenes sosteniendo la pirámide y contribuyendo al sistema de seguridad social. ¿Se va a quebrar esa pirámide? Esa pirámide se cae, porque la pirámide en una punta, nada más que se mueva alguien en la base que está invertida, se cae. Entonces, ese es el mismo ejemplo del vehículo. Tú ves las estadísticas de la DGI, que cuando la presenta agrupa más de 10 años y la proporción de más de 10 años es enorme, pero no te dice si son de 20 o de 30, que los hay. La mayoría de tú te pones a ver los taxis de aquí, los conchos, y son del 92 y 91, estamos hablando ya de casi 30 años. O sea, ese es el tipo de chatarra que se utiliza. Inclusive en el sector de motocicletas, que es un sector donde el costo unitario es mínimo, se permite la importación de motocicletas usadas, que es un sinsentido también. Pues tú consigues una motocicleta china nueva al mismo precio o más barata que una unidad japonesa usada, que es lo que se traen aquí. Pero, repito, en el usado es que está el rejuego, está la subvaluación y que ese modelo no es tal ni más cual, porque las facturas y las documentaciones que se utilizan son facturas informales, por ponerle un nombre, no son facturas de una fábrica constituida, supervisada por el fabricante, supervisada por un importador. Ese es el problema de la informalidad, que se presta a la corrupción, se presta a la subvaluación, se castiga a los negocios organizados y se perjudica al fisco. Ese es el problema del sector. Enrique, gracias por aceptar nuestra invitación y esperamos que en un próximo encuentro incluso el mercado esté incluso más formal. Bueno, cuenta conmigo para venírtelo a contar. Ok, gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.